Buenos días, traders. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí van un día más con vosotros. Como podréis comprobar en mi monitor, son las 7:30 de la tarde, hora española, y hoy os vengo con el dólar australiano contra el dólar neozelandés. Y sí, no estáis soñando, o sea, estoy haciendo un análisis sobre pares oceánicos. Para aquellos que no me conozcáis, yo normalmente lo que suelo decir es que no invierto en aquello que no conozco, o por lo menos en aquello que no tengo un control importante sobre ello, cosa que pues también os lo diría a vosotros, ¿no? Porque no hay peor forma de perder el dinero que en aquello que uno no conoce. Ahora bien, este par lo considero ahora muy interesante, no solamente por su estructura, que como podréis comprobar, pues realmente está bastante lateralizada, sino porque ahora mismo pues ha ocurrido una cosa. Bueno, ahora mismo no, hace escasamente unas horas el Banco de Nueva Zelanda decidió subir los tipos de interés. Los tenía en 0,25 y los ha subido a 0,5. De ahí, pues bueno, que haga este análisis. ¿Por qué? Porque es el primer banco de los grandes bancos, es decir, de los de las divisas principales, que se decide o se decanta por subir los tipos de interés después del coronavirus. Y si hacemos un poco de memoria de dónde se encontraba Nueva Zelanda, pues pensad que es uno de los países que se volvió más aislacionista durante la crisis del coronavirus. De hecho, a nivel interno es de los países que menos muertos ha tenido en proporción al número de habitantes que tiene, debido precisamente a esas medidas tan extremas. ¿Qué pasa? Pues que les ha ido relativamente bien durante toda esta pandemia, es decir, lo han pasado realmente mal. Y sobre todo también siendo un país pues, que depende principalmente no del turismo, sino depende de la exportación de materias primas, porque pues, actualmente si veis lo que es su balance comercial, pues tienen bastantes de ellas. Pues como podréis también ver, el oro, la plata, bueno, en general todas las materias primas y metales preciosos han subido de forma desorbitada durante toda esta crisis del coronavirus. Es más, de hecho, todavía siguen en precios bastante elevados. Por lo tanto, la economía neozelandesa pues le ha venido bastante bien. ¿Y por qué compararlo con el dólar australiano o por qué compararlo con el dólar, no con el dólar o con la libra o con el euro? Bien, pues porque muy probablemente, y como dice un refrán, cuando veas las barbas de tu vecino mojar, pues, en fin, ya vosotros entendéis por dónde va el dicho. Es decir, que lo más probable es que si estos han abierto la coto de caza, pues muy probablemente uno de los países que además tiene más o menos una estructura similar en cuanto a cercanía, exportaciones, importaciones y demás, pues muy probablemente sean los siguientes en subir. Esto, pues automáticamente, pues ya hará pensar en posibles o en futuribles posibles subidas de tipos de interés en otro tipo de países. De hecho, ya se hablaba por parte de la Reserva Federal Americana que pues no es una cosa que tardaríamos en ver, que quizás lo empezaríamos a ver en principio el primer trimestre del año que viene. Es decir, que estos, pues bueno, como siempre, pues van un poco más adelantado, ¿no? en estos países. Ahora bien, también no es solamente por la recuperación del coronavirus, sino también porque los estímulos monetarios que ha habido durante todos estos años, durante estos últimos 2 años concretamente, pues han hecho que la inflación se dispare. De hecho, los datos de inflación en Nueva Zelanda ascienden al 3,3% a día de hoy, pero en el propio comunicado que emitieron esta mañana, incluyendo también la subida de tipos de interés del 0,25 al 0,5, como he comentado, comentaban la propia Reserva Federal que no les extrañaría, es más, de hecho en sus cálculos y en sus modelos incluyen que puede llegar al 4, 4 y pico este año, muy lejos del 2 que consideran que es la media, como la mayoría de bancos centrales. La misma política sigue en Nueva Zelanda en ese sentido que Estados Unidos o que Europa, pues consideran que se les va a escapar de una forma bastante importante. También consideran que van a seguir subiendo los tipos en caso de que esto nos remita. Ahora bien, también han comentado que el tapering para ellos ya ha empezado. Han comentado que también el número de estímulos que van a ir dando progresivamente pues se verán muy reducidos. Por lo tanto, pues bueno, lo que probablemente veremos en Europa o en Estados Unidos antes o después lo empezaremos a ver en este par.
Y, de hecho, veremos si también esto mismo lo aplica Australia, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, yo creo que es un par que se va a convertir en uno de los más interesantes, por lo menos antes de que Estados Unidos, Reino Unido o Europa vean la subida de tipos. Esto también, para aquellos que no sepáis cómo funciona una subida de tipos, pues lo más probable es que os empiece a dar pistas, en función de cómo se mueva este par, de cómo se podrían mover hipotéticamente los pares europeos o los pares americanos. Y es que vosotros pensad que una subida de tipos, desde el punto de vista pura y especulativamente económicos, pues afecta con que equivale a una reducción de la masa monetaria de MM2, que es el dinero que vosotros pues tenéis en vuestras manos, que hay en el sistema, etcétera. Y entonces, pues eso significa que al haber menos masa monetaria, el valor de la moneda sube. Por ello, lo más probable es que el valor de la moneda, ¿no? En este caso, pues nosotros lo que vayamos viendo es que vaya a subir, ¿no? Poco a poco en lo que es el dólar, en lo que es el neozelandés, el dólar neozelandés. Ahora bien, que el día que se dice lo de los tipos, como vamos a ver ahora concretamente, veamos que el dólar australiano contra el dólar neozelandés sube, no es la realidad. Es decir, no nos llevemos a engaño. Una cosa es las expectativas, el momento en el cual nosotros estamos hablando, lo que esperaban los inversores, porque a lo mejor los inversores esperaban una mayor subida de tipos o que no los hubiera. Es decir, la vela del día de partida, ¿no? Yo creo que no creo que nos dé una pista. Ahora bien, en este caso, yo creo que incluso para aquellos que seáis más ávidos en el mercado o que tengáis más ganas de ver hacia dónde puede ir, pues yo creo que va a ir a la baja hasta que Australia, en este caso, pues decida dar un paso y dar un golpe en la mesa y subir tipos de interés o hacer un tapering de su moneda, que bueno, pues que viene siendo retiradas de estímulos, ¿no? También, pues dónde nos encontrábamos, por hacer un poco de análisis de situación, lo he delimitado, como podréis comprobar, pues se sigue moviendo en el mismo canal desde el año 2014 prácticamente, es decir, que como podréis comprobar, pues es una divisa que al pertenecer a dos países que se encuentran de una forma muy cercana, con una economía muy parecida y con políticas económicas muy parecidas, pues de una forma u otra tienden a moverse de una forma, o al menos en un rango lateralizado de 1000 pips, es decir, desde 1,02 a 1,013, 1100 pips, a lo largo de estos últimos años, ¿no? Entonces, ¿esto qué puede significar? Pues digamos que para mí, salvo que se tomen medidas de una forma bastante rápida, yo creo que el objetivo primero es que llegue hasta aquí. Obviamente, una subida de tipos no es automática, o por lo menos el dinero no desaparece el día a la mañana, pero yo creo que esta resistencia en 1,055 va a ser clave para empezar a ver esas caídas consiguientes. Yo creo que por primera vez en mucho tiempo, va a intentar que ocurra, bueno, no algo como esto, porque no es tan salvaje como estos movimientos, pero yo creo que sería un momento bastante adecuado para empezar a ver cómo se desploma. De hecho, fijaros aquí que este es el movimiento del coronavirus. Recordad que el del euro dólar primero hizo así, luego hizo así y luego hizo así. En este caso directamente cayó y luego subió. ¿Por qué? Porque Australia automáticamente fueron los primeros en actuar, y debido a eso, pues se hizo este movimiento que como podréis comprobar, pues fue totalmente, bueno, pues como podréis ver, quemador, ¿no? Habrá más de uno que esto pues le quemaría la cuenta en unos pocos días, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, yo creo que tenéis que tenerlo en consideración, ¿no? Como que realmente, pues aquí esto es lo que ocurre cuando uno baja los tipos y consiguientemente el siguiente los baja, ¿no? Que al final pues se ocurre una vorágine de movimientos, pues como podréis ver a lo largo de los consiguientes meses, de una forma bastante agresiva, ¿no? En este caso, pues yo creo que la subida de tipos, salvo que Australia actúe de forma consiguiente, pues veremos cómo baja el dólar australiano contra el neozelandés.
Entonces, yo creo que aquí lo que va a tocar es esperar este tipo de movimiento. Yo creo que los indicadores, incluso si nos vamos a los indicadores que utilizamos habitualmente para la estrategia del euro dólar y libra dólar, nos van a decir lo mismo. Fijaros, está saliendo la banda de Bollinger, pero no me extrañaría que llegara hasta aquí, puesto que fijaros que ha habido un cambio de tendencia bastante importante. Luego, si nos vamos a el RSI estocástico, fijaros cómo ahora mismo se encuentra una zona de sobrecompra, es decir, que es que incluso los indicadores técnicos, como son los que utilizamos habitualmente, pues están pidiendo guerra. Es decir, están pidiendo, además, fijaros, el MAC está totalmente disparado, es decir, y además ha perdido fuerza además en un punto altísimo, porque fijaros la fuerza en otras ocasiones que no llega ni a ser la mitad de lo que tiene ahora mismo. Yo creo que es cuando vamos a empezar a ver fiesta, y este va a ser uno de los pares que siempre mueve más pips, pero que ahora los va a mover más porque depende sobre todo de lo que haga el Banco Central de Australia. Así que ha sido un análisis más fundamental que técnico, pero por lo menos ya creo que sin operarlo yo mucho y sin meterme excesivamente, en esto yo os digo que el análisis técnico no lo llevo tan preparado, porque sería mentiros, como puede ser en el euro dólar o en el libra dólar. En este puedo fallar un poco más, pero si el análisis fundamental se da, como os estoy diciendo, y lo más probable, visto lo visto, es que se acabe dando, porque suelen hacer lo mismo y lo han hecho durante los últimos 10 años, probablemente acabe ocurriendo esto que os estoy mostrando. En el momento en el cual lo suba Australia, entonces volveremos a ver una lateralidad, pero si no, empezaremos a ver cómo el dólar australiano se debilita con respecto al neozelandés, es decir, veremos cómo cae. Por lo tanto, me despido, espero que este análisis especial os haya gustado, dadle un like si os ha gustado y nos vemos en el próximo análisis. Un saludo y hasta la próxima.